Es un gusto saludarlo nuevamente a través de esta plataforma. Esta vez tengo la oportunidad de hablar acerca de las convenciones de Ginebra y de La Haya. Para ello vamos a comenzar con la Convención de Ginebra, misma que nos indica que son convenios o bien se le puede denominar también como convenciones de Ginebra, que es el conjunto de 4 convenciones internacionales que regulan el derecho internacional humanitario. Es bien conocido también como el derecho de Ginebra. ¿Su objetivo cuál es? Su objetivo se basa en proteger a las víctimas de los conflictos armados. También tenemos que conocer que se trata de convenciones de Ginebra, que son la primera, que comprende lo relativo al mejoramiento de la suerte que los militares heridos en los ejércitos que se encuentran en campaña, y esta fue creada en el año de 1864. Por otro lado, tenemos la segunda convención, que comprende lo relativo al mejoramiento de la suerte de los militares heridos o también que se encuentran náufragos o que están enfermos. Eso dentro de las Fuerzas Armadas en el mar, y su creación se dio en el año de 1906. También tenemos la tercera convención, que esta se basa en el mejoramiento de la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña y al trato de los prisioneros de guerra, misma que fue creada en el año de 1929. También tenemos la última convención de estas 4 que mencionaba al inicio, y esta comprende lo relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra en el año de 1949. Si bien vemos una evolución entre estas, puesto que la primera únicamente se enfoca en los militares heridos que se encuentran en campaña, y la segunda ya no son militares heridos, sino que ya toma en consideración a aquellos que se encuentran enfermos o que son náufragos, y la ya va una escala más allá y nos habla de los enfermos, de los heridos y también del trato de los prisioneros. Y en esta última convención ya se enfoca específicamente en los civiles. Veamos también, tenemos los protocolos. Los protocolos dentro de las convenciones de Ginebra encontramos que son 3. Este primero, que fue creado en el año de 1977 y que trata de lo relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. El segundo, que fue creado en el mismo año, en el año de 1977, que trata de lo relativo a la protección de las víctimas en los conflictos armados. Y por último, el tercero, que es el más reciente, fue creado en el año de 1000, en lo relativo a la adopción del emblema de un distintivo adicional. Observemos entonces cómo se da la aplicación. Para la aplicación tenemos que en el artículo segundo y tercero nos regula específicamente este tema, y nos dice en el artículo 2 que indica que se aplican para todos los casos de conflictos entre varios países, mientras que exista al menos uno de ellos que haya ratificado la convención. En el artículo 3 indica que debe de existir un mínimo de reglas de guerra también aplicada a aquellos conflictos armados que no tengan un carácter internacional. Veamos ahora lo relativo a la Convención de La Haya. Lo relativo a la Convención de La Haya podemos entenderlo también como el derecho de La Haya, puesto que recordemos que de las convenciones de Ginebra se extiende o se desprende el derecho de Ginebra, y de las convenciones de La Haya se desprende el derecho de La Haya. Del derecho de La Haya decimos que es un conjunto de disposiciones que regulan la conducción de las hostilidades. Son parte del derecho internacional humanitario, estableciendo los compromisos entre los estados que la suscriben para proteger los bienes culturales en caso de conflictos armados y respetando el patrimonio cultural de la nación o naciones que se encuentren en conflicto. Esta convención tuvo lugar el 14 de mayo del año de 1954. ¿Cuál es el objetivo de la Convención de La Haya? Decimos que es un instrumento internacional que se encarga de proteger el patrimonio cultural,
que debe de garantizar la protección de los bienes culturales. Recordemos o hagamos un recuento de las guerras pasadas, que a nivel mundial han sido dos y que durante el desarrollo de las mismas se tuvo una gran pérdida en el patrimonio cultural de múltiples naciones. Y entonces este conflicto produce que se cause una pérdida o un deterioro en el patrimonio cultural de las naciones que se encuentran en guerra. El objetivo de esta convención es entonces proteger el patrimonio cultural, los bienes culturales, sean muebles o inmuebles, con los que cuenta un país y que los pueda preservar, siempre atendiendo a la protección de la historia y de la cultura que el mismo posee. Veamos que tiene dos convenios, el primero que fue creado en el año de 1954 y el segundo en el año de 1999. Y además tenemos que de las convenciones de la Haya no únicamente hablamos de la protección al patrimonio cultural, sino además de ello podemos hablar del convenio de la Haya para la restitución internacional de menores y también las convenciones que se han producido en relación a la apostilla. Y esto es cuanto tenemos a la de las convenciones internacionales de Ginebra y también de la Haya, que constituyen un precedente importante para el derecho internacional humanitario.